Bienvenidos a Teología en Discusión, un espacio creado para ti. Con ustedes el pastor Santiago Rodríguez. Muchas gracias, querido hermano Hochi. Para mí es un honor, un Igual para mí. placer estar aquí discutiendo con usted y este dinámico equipo de producción Gracias, gracias. acerca de estos temas que ustedes traen. Son unos temas candentes, terribles. Bueno, pastor, y hoy tenemos un tema candela pura. ¿De qué se Y trata? es un tema que en realidad afirma nuestra cristiandad y es la fe. La fe y la razón, que son dos puntos que siempre han tenido un encuentro, un choque. Y hoy vamos a debatir aquí fe y razón. Yo tengo una primera pregunta, de una vez, eso de una vez. Sí. ¿Qué usted entiende, pastor, por fe y razón? Muy bien, déjeme darle un poco de vuelta a la pregunta para que no se vea como un cuestionario escolar, como si esto fuera una escuelita. Eh, Vamos a ponerle carne a, a esa pregunta que usted acaba de hacer. Ok. El tema de fe y razón es un tema viejo, es un tema histórico, filosófico, religioso Y de muchos problemas y también, complejo. y complejo. Es un tema complejo. Y yo creo que los oyentes, amados oyentes, van a estar de acuerdo con nosotros aquí en términos de esa complejidad. Uno de los grandes problemas que ha enfrentado el tema de la fe y la razón es que desde sus inicios se quiso mostrar que eran contradictorios, fe y razón. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así? Ya le digo, contradictorio. Hasta el día de hoy tenemos muchos problemas en muchos grupos religiosos y no religiosos acerca de esa idea, de ese concepto de que son contradictorios. Una de las cosas, por ejemplo, que la gente dice es que la fe no necesita ser razonada. Usted cree y ya, no necesita razonada. Bueno, pastor, disculpe, pastor. La fe y la razón, usted me está diciendo que van de la mano. Que hubo debates desde el principio, pero yo le estoy hablando de miles de años. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hay detrás del concepto de fe y razón? La búsqueda del conocimiento de la verdad. Y el hombre, desde sus orígenes, ha sido un buscador de la verdad. Es más, usted se sorprendería si le pregunta a mucha gente que han estado mucho tiempo en la iglesia y todavía una gran porción de ellos se define como buscador de la verdad. Eh, y las dos herramientas que se han usado para la búsqueda de la verdad ha sido la fe y la razón, pero de manera separada. Hay quienes, por ejemplo, ubican la fe para los asuntos trascendentales, religiosos puramente. Trascendentales porque o sobrenaturales, porque no tienen explicaciones lógicas. Entonces la gente tiene que creer. Y eso es como una dimensión aparte de la razón. La razón se circunscribe a lo que usted puede explicar y puede demostrar, Sí, que tiene que ver con lo tangible. ok, pero La fe con lo intangible. Pero la fe es algo, según la definición de fe que nosotros conocemos, según Hebreo 11, dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo podemos nosotros explicar algo que no se ve? Exactamente, de eso estamos hablando, de dónde viene
todas esas ideas equivocadas sobre la contradicción que se entiende. Usted acaba de definir la fe. Mire, eh, gracias por usted mismo responder la pregunta con la que comenzó, pero surgió la respuesta de esos debates que se han tenido no solo en los púlpitos, en las iglesias, sino estamos hablando que los filósofos como Sócrates, Platón y los padres de la iglesia como San Agustín, Santo Tomás y todos esos grandes filósofos que le dieron forma a nuestro pensamiento cristiano y teológico, se vieron con ese dilema de fe y razón. A mí me gusta la manera en que lo explica Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes filósofos de la fe cristiana. Así es. Él dice, no puede haber contradicción, y es una manera que, ¿verdad?, que uno lo puede entender. No puede haber contradicción entre la fe y la razón porque ambos fueron regalos de Dios. O sea, Dios nos dio, Dios fue el creador de la fe y la razón. Entonces, el tratar de destruir o de eliminar en nuestra concepción de Dios o de lo trascendente el concepto de la razón nos puede llevar a una herejía. Ok, y entonces, ¿cómo nosotros explicamos los milagros que son basados en una fe, en una fe en Dios? Por ejemplo, la Biblia cita muchos episodios que son de fe. Por ejemplo, uno de los ejemplos, por decir así, los 3 jóvenes que echaron en el horno de fuego. Eso científicamente y pensar razonablemente no explica, porque por ejemplo, 3 personas en un fuego quemándose, razonablemente se van a quemar. O sea, yo digo se queman. Entonces no hay una explicación. Claro, pero la fe existe. Pero entonces ahí no hay un razonamiento, porque cuando hablamos de razonamiento, es como que algo que es lógico, algo razonable, algo que está dentro de nuestra mentalidad, ¿no? Ahí vamos. Usted está partiendo de una idea Ujú. que es la que muchos sostienen y por eso se mantienen, ¿verdad? Prácticamente alimentándose de falsas enseñanzas o herejías. Ujú. Porque estamos partiendo de la idea de que la verdad solamente es la que se razona. Pero como seres humanos nosotros pensamos en el razonamiento. Recuerda que todo lo que nosotros, por ejemplo, vamos a decir, partiendo de la Biblia creemos en Dios por fe, ¿no? ¿Verdad? Y dentro de todo lo que hay en la Biblia, hay muchas cosas de las cuales, si nosotros las razonamos, entonces para nosotros serían, vamos a decir, cosas no creíbles. ¿Por qué? Porque la Biblia está llena de muchas cosas. Por ejemplo, ese ejemplo que yo le puse de los 3 que echaron en el fuego. Pudiese decirle más ejemplos. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Moisés que abriera el mar y el mar se abrió. Razonalmente, el mar no se abre. Bien, y hay muchos episodios en la Biblia que nosotros como seres humanos, por eso es que le hago la pregunta con el tema del razonamiento, porque yo sé que hay muchas cosas que sí se pueden razonar, pero hay muchas cosas que no, dentro de la Biblia, ¿no? Ok. Vamos a ver, vamos a invitar a la dirección, a producción, para que haga también sus preguntas. Yo entiendo que cuando definimos fe como la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, es certeza de lo que yo quiero y convicción de que el Dios que yo no veo va a intervenir, porque no es una definición vacía. Certeza de lo que espero, convicción de lo que no se ve, convicción de esa intervención divina. Yo la veo así, no vacía. Es un buen ejemplo de encuentro que se da en la misma realidad entre la fe y la razón. Es el encuentro. Y esto requiere de una visión un poquito mucho más amplia, por la manera en que lo explica, porque nosotros no podemos
separar una cosa de la otra, porque si no, nunca va a llegar por ejemplo, el planteamiento de la pregunta aquí el ministro Hochi, él separa la razón de la fe para explicar un fenómeno que se dio, ¿verdad? De los 3 jóvenes que fueron echados al fuego. Ujú. Si él separa ambas cosas, va a llegar al infinito. Porque lo que él está diciendo en términos, Vamos a decir lógico, razonal, es así. Pero eso no lo va a llevar al descubrimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad acerca de Dios nos llega no por lógica. No por lógica, sino por revelación. Entonces, ¿qué pasó con los 3 jóvenes? El milagro que se produjo ahí y que lo narra la Biblia, el propósito es revelar a Dios. Revelar a Dios. Entonces, la revelación, tú no la puedes adquirir en la revelación de Dios por la lógica que estás usando. Bueno, de hecho, los milagros no se pueden bajo lógica, vamos a decir, describir ni siquiera investigar, Ya. porque se llaman milagros, por eso. Milagro. Por eso le digo, hay muchos que han llegado a esa conclusión de que la fe se limita a la dimensión sobrenatural, como la de los milagros, y la razón a lo tangible. Y por eso cité a Santo Tomás de Aquino, que dice, no podemos separarla, porque ambos son regalo de Dios, y en algún momento, por ejemplo, yo recibo la revelación de Dios acerca de este milagro de los 3 jóvenes. Es una revelación de Dios. ¡Wow! Y yo puedo exaltar el nombre de Dios. Dios es bueno. Dios realmente cuida de su pueblo, cuida de sus hijos. Mira de qué manera libró a estos 3 jóvenes. Pero ya yo estoy razonando a partir de ahí, de todo eso que yo celebro acerca del milagro de los 3 jóvenes. Estoy razonando y estoy llegando a conclusiones razonables acerca del Dios que nos revela la Biblia. Entonces no podemos separar una cosa de la otra. Yo tengo que aceptar la realidad de que Dios se da a conocer por revelación en las Sagradas Escrituras. Él se da a conocer. Y lo que estamos mirando es una señal de revelación de Dios. Entonces después de ahí yo razono. Yo soy un creyente en Dios, porque Dios cuida de sus hijos. Mira lo que le pasó a estos 3. O sea, ese es el tipo de razonamiento, ¿no? Claro. Porque lo que pasa es que tiende a confundirse, porque como nosotros como humanos siempre tendemos a cuestionar ciertas cosas. Por ejemplo, eso mismo que yo le planteé, lo estoy viendo como ser humano. Lo mismo le pasó a Pedro. Por ejemplo, Pedro está en una barca y se le aparece Jesús y le dice, ven, camina conmigo en el mar. Y normalmente, como persona racional, si yo me meto en el mar, me hundo. ¿No es así? Sí. Entonces, ¿qué pasa? No, ahí hay un desafío con la ley de la naturaleza. Exacto. Entonces, Pedro comienza a caminar, pero cuando ve el mar caminando, se asusta y ve los vientos y ve, y yo caminando sobre el mar, entonces comienza a hundirse. Entonces, dentro de ese razonamiento es que yo me estaba basando, porque Pedro en ese momento estaba razonando. No. Y a la vez estaba dudando. Porque la duda es parte de la fe, como dice uno de los técnicos de este grupo aquí, que hay mucha gente que no quisieran ver la duda como parte de la fe, que fue lo que mostró Tomás, y después se convirtió en el creyente más entusiasta, que fue el que de una manera más rápida le rindió adoración al Señor. El resto de los discípulos todavía, aunque Jesús se había revelado como el Mesías, no se atrevían
a llamarlo Señor. O sea, él fue más atrevido. Señor y Dios. Y cuando usted cita el ejemplo de Pedro, tiene que ponerlo en el contexto. El contexto es que Jesús está formando a sus discípulos. Lo está enseñando a hacer las cosas que Jesús hacía, incluyendo caminar sobre las aguas y más allá. Y Pedro fue puesto a prueba dentro de ese entrenamiento. Pero ahí, ese ejemplo no pone en evidencia la diferencia no pone en evidencia el conflicto que queremos ver entre fe y razón. Eso no lo pone en evidencia. Él está en el contexto de ser enseñado y él vivió, en ese momentito, vivió experiencia de fe y vivió experiencia de razón. Sí, porque él estaba caminando sobre el Entonces la pregunta es, pero se dieron las dos. Las dos, exactamente. Ahí se dieron las dos. Sí, ahí sí. Y es bueno que se vieran las dos. Sí. Ahora, ¿qué está subordinado a qué? ¿Está la fe subordinada a la razón o la razón a la fe? Tremenda pregunta. Ahí es que queremos llegar, la verdad. Porque, por ejemplo, con todos estos ejemplos que yo le he puesto, y es bueno, como dice, porque no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. No hay respuestas tontas, pero no preguntas. No hay respuestas tontas. Hay respuestas tontas, pero no preguntas tontas. Exactamente. Porque siempre hemos tenido, por ejemplo, en las iglesias, hemos tenido esa contradicción con el tema de la fe. Hoy yo vi la fe, según producción, como está explicando la fe, no como en realidad nos lo han enseñado, porque si la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la explicación que yo hoy vi de la fe es totalmente diferente a como yo lo pensaba. Pero dentro de este conversatorio hay varias preguntas y, por ejemplo, usted sabe que hay una diferencia entre fe y don de fe. Yo no veo diferencia. Usted no ve diferencia. No. Bueno, para mí sí hay una diferencia. Pero hay personas que simplemente, casi la mayoría de personas tienen fe, pero no hay pocas personas que tienen una fe, o sea, una fe fuerte. O sea, no voy a decir ciega, sino una fe fuerte, centrada. Y esas son las personas que tienen don de fe. ¿Y las otras, las que tienen fe? Bueno, que todo el mundo tiene fe. Todo el mundo tiene fe. Si usted le pregunta a muchísima gente, tiene fe. Lo que pasa es que va a depender el milagro, pero tal vez no tienen la fe verdadera, la fe que se necesita. Pero ahorita usted me decía algo fuera de cámara sobre el tema de las personas, la fe y los milagros, que me gustaría que usted lo repitiera eso. Por ejemplo, donde iba Jesús, siempre hacía milagros. ¿No es así? Y entonces la gente siempre iba detrás de los milagros. Entonces, casi siempre el ser humano quiere ver algo de lo divino, alguna manifestación, vamos a decir, ¿no? Bueno, vamos por parte. Cuando usted dice que todo el mundo tiene fe, está afirmando más bien, no de la fe que habla Elías, sino que está afirmando que los seres humanos se ven obligados a creer. Exacto. Porque cada día experimentan lo que es la limitación humana en todo. Es como una vez dijo un médico que estaba en una cirugía muy complicada y él fue a hacer su cirugía con todos los conocimientos que había adquirido en su disciplina médica, pero llegó un momento en que él terminó lo de él. Y él ahí dijo, a partir de aquí,
no tengo otra alternativa que creer que la cirugía va a tener resultado. Pero como no le puedo asegurar que va a tener resultados, tengo que creer. Algunos le agregan, le ponen al lado, creer en algo. Ya cuando hablamos de creer en sentido general, la experiencia humana demuestra que tienen que creer. El problema se plantea es cuando la pregunta es ¿en quién o en quiénes cree? Ahí sí estamos hablando ya de materia de fe, como don de Dios. Tenemos casos de fe en varios dioses, el panteísmo. Tenemos casos de fe en cosas, visiones que la gente ha tenido. Tenemos fe monoteísta, como es la fe en un solo Dios. Tenemos la fe, por ejemplo, que tienen algunos de que toda la naturaleza es Dios y adoran a la naturaleza, le rinden culto. Yo recuerdo que estuve en un lugar en el campo allá en Santo Domingo donde había un conuquito, ¿verdad? Bien bonito, con lechuga, tomate, pepino y cosas así. Y ese señor nos preparó un manjar ahí en ese lugar, en el campo. Y entonces nos sentamos a la mesa y el mismo señor dice, oremos. Y yo estoy esperando una oración cristiana. Y él lo que hace es una oración diciéndole gracias tomate, gracias lechuga. ¿Cómo así, Max? Gracias tierra. Porque él entiende que toda la creación es una extensión de Dios. Bueno, hay personas que tienen ese concepto. Creen en eso. Sí. Entonces, lo que le estoy hablando es precisamente, no nos perdamos ahí, en lo que usted está llamando fe. Que hay una fe que es natural, que todo ser humano lo experimenta. Pero hay una fe que es religiosa. Y esa fe también es muy diversa. Ok. Ahora, la fe que yo le digo, el creer en el Dios de la Biblia, el creer en un solo Dios, es un don de Dios. Y no hay que separarla entre la fe que usted habla, que es... Digo, la fe y el don de fe. El don de fe no es necesario separarlo porque la fe primaria, vamos a decir, la fe primaria es la fe más grande. La fe que lo lleva a usted a creer en el Dios que revela la Biblia, un solo Dios. En los tiempos de Cristo, el creer en un solo Dios era una forma de ateísmo. Creer en un solo Dios. Por eso el pueblo de Israel fue perseguido y la iglesia cristiana. Era una forma de ateísmo, porque lo más normal era creer en varios dioses y el rechazar otros dioses era una forma de ateísmo. Por eso que Pablo, cuando va a la Areópago en Grecia, él ve muchas imágenes que simbolizan a los diferentes dioses de la civilización griega, y ellos eran como tan cuidadosos de no dejar a ningún dios afuera, que le dedicaron un cuadrito ahí dentro de, ¿verdad? Por si acaso. Uh-huh. Al Dios no conocido. Y Pablo, como un gran estratega, filósofo, maestro, le dice a los griegos, yo precisamente quiero hablarle a ustedes de ese Dios que ustedes dicen no conocido. Pablo, de una manera muy cortés y filosófica, le dijo, la fe que ustedes tienen en todos esos dioses no es verdadera. Por lo tanto, yo quiero hablarle del Dios no conocido, porque ustedes conocen al Dios
que yo conozco no van a necesitar creer En en todos esos dioses. Esa es otra manera de diferenciar una fe verdadera de una fe falsa. O sea, que la fe es una sola. Es una O sea, porque la Biblia también habla, como le estaba diciendo, o puede ser una fe falsa. Las otras, estamos hablando de fe verdadera y fe falsa. dentro del fruto del espíritu, está la fe. La fe. No, y yo se lo pongo mejor. Dentro de los dones carismáticos, que a esa fe que usted se está refiriendo, Ujú. como la fe, como un don de fe, que está en la lista de los dones carismáticos en 1 Corintios 12 y en Romanos 12. Son fe que Dios le da a algunos para hacer milagros. Ese es un don de fe. Ahora, la fe salvífica de creer en Dios como nuestro Redentor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador, en el Cristo resucitado y eso. Esa fe, vamos a decir, la primaria, es la fe poderosa. Ya usted no necesita nada más que el don de fe, si Dios quiere darle un don de fe para hacer milagros. Pero eso no hace superior al que tiene el don de fe. Ujú. Pero usted se refiere al don de sanidad, no es lo mismo. No, porque el don de fe, hay varios dones Ujú. en la Biblia que pueden provocar milagros de sanidad. Ok. De hecho, todos los dones carismáticos son dones que Dios lo da a la iglesia para testimonio y hacer milagros de diferente tipo, de diferente naturaleza. Pero ya eso es un don de Dios para los que creen, para los que ya tienen fe. Exacto. Pero lo que yo planteé al principio, tal vez no me expliqué bien, es que no todo el mundo tampoco tiene la misma capacidad de fe. O sea, hay personas que son, o sea, vamos a decir que tienen más fe que otros, vamos a decir. No lo estoy viendo como algo que tú echas en un envase, sino Ya. que tienen más fe que otros. Bueno, déjame otra vez. Ahora, en la manera que te lo voy a decir, quizás se va a entender mejor, sobre todo para la audiencia. Los discípulos llegan a Jesús. Ellos están tratando de crecer y también de hacer las cosas que habían visto de Jesús y hacer milagros, pero no siempre ellos resultaban, ¿verdad?, exitosos en cuanto a hacer milagros. Ujú. Y vinieron huyendo ante Jesús a preguntarle: Señor, aumentanos la fe. Así mismo. Entonces, lamentablemente, yo espero que no suene como una herejía para los oyentes. Se nos ha enseñado que algunos tienen poca fe y otros tienen mucha fe. En realidad, la fe no se aumenta. Fíjese que cuando ellos le pidieron mucha fe a Jesús, Jesús les respondió con la parábola de la semilla de mostaza. ¿Qué simboliza la semilla de mostaza? Bueno, yo escuché una enseñanza de la semilla de mostaza tremenda. Y es que la semilla de mostaza también la hemos malinterpretado. Porque las personas creen que tienen que tener un chin de fe. Lo que pasa es que la semilla de mostaza tiene unas características especiales que otra semilla no tiene. Dentro de esa la semilla de mostaza es una semilla fuerte, dura. Tú no puedes hacer ninguna clonación con la semilla de mostaza. No puedes hacer como cuando tú haces una fusión de un árbol con otro. ¿Cómo se le llama eso? Un injerto. Entonces, al final, la definición es que la semilla de mostaza es una de la única semilla que no se puede hacer injerto, que no se puede romper, no se puede clonar, nada de eso. Bueno, pero
el uso del símil que usa Jesús de la semilla de mostaza es en el contexto de la pregunta que hacen los Pero se discípulos. refirió al tamaño, Se refirió al tamaño. al tamaño. Ese es el contexto que Jesús usa. Y así lo dice, es la más pequeña de todas las hortalizas. Sí. Entonces, sin embargo, esa semilla crece, genera el árbol, uno de los árboles más grandes. Más grande. Entonces, realmente, Jesús concluye, el que tiene una fe como la del tamaño de El tamaño de la semilla de mostaza. puede mover montañas. Es como decirle, ustedes no necesitan una fe más grande que la de la semilla de mostaza, porque si una fe del tamaño de la semilla de mostaza mueve montañas, ¿para qué quieren ustedes más fe? ¿Qué otra cosa ustedes quieren mover, aparte de la montaña y hacer todo eso? Entonces, la enseñanza que quiere hacerle Jesús a sus discípulos es, en vez de pensar en que el Señor le aumente la fe, yo lo que quiero es como si Jesús le dijera, yo lo que quiero es que ustedes usen la fe que tienen. Una pregunta, pastor. Y la fe, en la medida que tú la usas y la practicas, crece como el árbol de mostaza. En la medida que tú la uses y la practiques. Es lo mismo que Pedro. Pedro quizá dio 2 pasos, ¿verdad? Cuando trató de alcanzar al Señor. Pero si él sigue practicando su fe, va a correr sobre las aguas. Pero Pedro hizo tanto maravillas y milagros, ¿verdad? Yo no sé si con Pablo o con Pedro, en la que se producían sanidades solamente con la sombra. Exacto, esa es la pregunta que quiero hacer. Por ejemplo, el tema de la fe, porque estamos en fe Y razón. y razón, ¿no? ¿Verdad? Cuando Jesús hacía milagros, todo el mundo sabía de los milagros de Jesús. Y de hecho estamos hablando ahorita del tema de los milagros, pero lo hacía también, mayormente también para que la gente creyera en el Evangelio, ¿no? Ayudaba a la fe, sí. Ayudaba a la fe. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando de que hubo una época cuando venían grandes evangelistas y hacían grandes campañas y la gente corría detrás de los milagros. O sea, y yo recuerdo en mi niñez que eran predicadores, uno de ellos era Gigi Ávila, Jimmy Swaggart, todas esas personas que en su momento hacían campañas multitudinarias. La gente iba con fe y recibía sanidad. Entonces, parte de los milagros, esa gente tenía una fe, vamos a decir, una fe profunda. No se necesita. No se necesita. No se necesita una fe grande. Y es bueno enseñar eso de una manera más clara a los pobres hermanos, porque esas enseñanzas así han creado un sentimiento de culpa en muchos hermanos que piensan que ellos no son sanos por ellos, por culpa de ellos, porque no tienen la fe grande que tienen otros. Y entonces tenemos en la iglesia un grupo que se sienten súper creyentes porque ellos tienen una fe grande, y pobres hermanitos por ahí que nunca les sucede nada, hasta piensan que Dios no los oye, y entonces los líderes vienen y le dicen, por eso porque tú no tienes fe. Entonces es un poquito complejo. No, que es una respuesta irracional. Por eso estamos hablando de fe y razón. Pero cuando nuestros líderes se sienten atacados o se sienten que no pueden dar una respuesta a nuestros queridos hermanos, se inventan una respuesta irracional. Y eso pasa con muchas cosas en nuestras iglesias, porque la iglesia vive luchando internamente con el tema de la fe y la razón. Continuamente vive luchando con eso.
Pero también ahí viene el tema de la voluntad de Dios, porque hay personas que no reciben un milagro, es porque dentro de la voluntad de Dios, a Dios Esa no le plació. a veces es, primero, la voluntad de Dios está por encima de todo, pero por otro lado, muchas veces se usa esa respuesta para manipular. Porque hay un ejemplo, por ejemplo, en la Biblia, la mujer del flujo de sangre. Mm. Ni siquiera Jesús sabía que, que ella estaba pensando eso. O sea, ella dijo, si tan solo pudiese tocar el manto del maestro, voy a ser sana. Y ella fue, se echó al maestro que llegara, que pasara por ahí. En ese momento el maestro iba a hacer otro milagro y era resucitar A a la hija de Jairo. Y cuando ella fue, se le acercó y tocó el manto, fue sana de inmediato. Pero eso no quedó ahí, porque el maestro de una vez dijo, ¿quién me ha tocado? Entonces ahí viene la parte del razonamiento, porque cuando le preguntó a los discípulos lo que dijeron fue, ¿cómo que quién te ha tocado? Si aquí la multitud nos aprieta y no podemos nosotros mismos. Pero él sabía lo que estaba diciendo. A lo que voy, esa persona tenía, la del flujo de sangre, una fe que si tan solo tocara, o sea, no es ni si tan solo mirar al maestro, no, si tan solo lo tocara, podía ser sana y fue sana. Entonces hay cosas ahí como que a veces no tienen una explicación, ¿no? Porque, No, eso es así que funciona la fe. no, pero digo que no tiene una explicación porque también hay personas que oran y no son sanas. Entonces ahí que viene. No, pero eso no tiene que ver necesariamente con la voluntad de Dios. No, No, porque la voluntad de Dios, vamos a ver, la voluntad de Dios es que todos estemos sanos. así es. Eso es lo que hay que enseñar, no lo contrario. La voluntad de Dios es que todos estemos sanos, que todos estemos bien. Y como iglesia estamos llamados a hacer lo que Dios quiere que seamos, ¿no? Que pase con nosotros, lo que Él desea de nosotros. Entonces, Dios puede que tenga un propósito que nosotros no conocemos con la situación de una enfermedad o de algo, ¿verdad?, que está pasando con nosotros. Oí un testimonio de una persona que estoy tratando de recordar los detalles. Tenía a su padre preso, ¿verdad? Estaba preso y él estaba muy, muy triste por esa condición. Su padre tenía muchos traumas y eso fue lo que lo llevó a la prisión. Y además había tenido un accidente serio que había perdido un brazo. Y eso agregaba a esa persona más dolor y más pena por su padre. Preso, había perdido un brazo, preso, todavía aún así. Y dice que el joven cuenta, que a veces uno piensa que esas tragedias son muy duras y que Dios ahí como que no tuvo mucha misericordia de esa persona, porque uno no conoce los propósitos de Dios. Así es. Y dice que un día en la prisión, él trató de ahorcarse con la sábana de la cama y no pudo porque no lo pudo hacer con un solo brazo. Necesitaba los dos brazos para ahorcarse. Entonces ahí es que viene. Entonces, dice él, termina la historia diciendo, porque todavía él no había tenido a ese muchacho como hijo. Y yo quiero decirle a ustedes aquí que yo estoy aquí porque Dios le cortó el brazo, le permitió que le cortaran el brazo a mi padre. Si no, yo y mi hermano no hubiéramos estado vivos. Entonces a veces, Es difícil. y no solamente eso, sino que lo libró a él de la muerte, Así es. Sí. de un suicidio. Uno no conoce cuáles son. Dios es un misterio, ¿verdad? Dios actúa de la manera que Él quiere también, Él es soberano.
Y uno tiene que tener mucho cuidado con usar conceptos que están acorde con los atributos de Dios para tranquilizar o para anestesiar a algunos hermanos que están luchando con su fe o con una condición en especial. Hay que tener mucho cuidado. Pastor, yo sé que está un poquito fuera de la razón, pero la Biblia también habla de la fe y menciona la obra. Ujú. O sea, yo sé que no es el tema, Sí. tal vez, pero ¿a qué Eh, se refiere la fe sin obra es muerta? eh, Mira, yo quería citar, no quería que, ahora que menciona la Biblia, yo sé que estamos terminando. Ujú. La obra, como dijimos creo que en el primer podcast, hablamos de, de la diferencia que hay entre Pablo y Santiago, Ok. que nosotros somos salvos por la fe sola, fe sola. Y una de los pilares de la reforma protestante fue de las 5 verdades teológicas que se rescataron con la reforma protestante fue la fe sola. Eh, la fe sola para salvar. Y esa fe en el sacrificio de Cristo y su resurrección no necesita ayuda. Las obras, cuando le agregamos las obras a esa fe para la redención nuestra, estamos diciendo que la obra de Cristo fue incompleta. Y eh, eso no es lo bíblico, ¿verdad? Que quiere enseñar ahí. Lo que pasa es que el ser humano siempre quiere hacer algo de su cuenta Así es. para, ¿verdad? Sentirse como cómodo de que está contribuyendo con algo. Ahora, ¿dónde están las obras entonces? Las obras es a partir de esa fe y de esa gratitud por los beneficios que tú has recibido con esa fe, es que tú entonces haces las buenas obras. O sea, yo hago las buenas obras no para salvarme, sino para, como agradecimiento a Dios y responder al llamado de Dios de servir a mi prójimo. Pero no tiene que ver con la redención, con la salvación. Pero, por ejemplo, en el ámbito, vamos a decir, ámbito secular, en el ámbito social, y hay cosas que van acompañadas de la obra. Tal vez no en el ámbito espiritual, pero sí en el ámbito, vamos a suponer, por poner un ejemplo cualquiera así. Yo voy a buscar un trabajo, ¿verdad? Sí, Yo tengo que ir a esa empresa, llevar una aplicación, llenar una aplicación, y eso es parte de una obra que yo estoy haciendo. O sea, yo la interpreto de esa manera. no, pero ya eso es otra cosa. O sea, no en el término de salvación. No, pero ya eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ya es otra manera de ver la fe. Ya, vamos a decir, tú tienes la fe por gracia, ¿verdad? Y eres salvo. Entonces, ahora vamos a seguir el ejemplo suyo. Yo estoy desempleado y estoy orando a Dios por un trabajo. Exacto. Se espera que usted no solamente ore por el trabajo, sino que usted llene la aplicación y que usted salga a buscar trabajo. Claro. Ya eso es otra cosa. Ok. Ya eso no es obra, ya eso no tiene que ver con fe y obra. No tiene que ver con fe. Con fe y obra, sino con la manera en cómo tú entiendes la oración, la fe. Dios espera que tú colabores con lo que tú quieres. Lo que te toca. ¿Eh? Y lo que tú vas a hacer, lo que se espera que tú hagas, que lo hagas con fe. O sea, cuando yo voy a una entrevista, yo voy a ir y voy a confiar que voy a salir bien en esa entrevista para conseguir el trabajo. Pero voy a la entrevista y me preparo para la entrevista. Bueno, yo tengo un testimonio casualmente de eso mismo. Ujú, Y es que, puedo darlo, producción, un testimonio. ujú, Eh, y a mí me pasó algo similar hablando de eso, y es que yo apliqué para una posición donde había más de 15 personas que querían el puesto, ¿no? ujú. Y entonces fuimos sometidos a varias entrevistas, a varios exámenes,
nos dieron varias pruebas de acuerdo al sistema, porque de profesión yo soy arquitecto, y entonces nos dieron varias pruebas en ese momento de la carrera. Y al final de todo, de lo que se requería, o sea, era una posición para 3 personas, pero habíamos 15 Candidatos. candidatos. Entonces yo siempre cuento esto porque a veces, como estamos hablando de fe, también tenemos que dar testimonio de lo que es la fe. Yo fui a esa aplicación, fui a todas mis entrevistas, fui a todos mis exámenes y el día final ellos mandaban la respuesta por correo. Bueno, pues me mandaron la respuesta por correo, pero dentro de quienes estaban dando parte de la aplicación y los exámenes, había una persona muy querida por mí, que él incluso me dio el examen y me dijo, mira, yo no puedo ayudarte en nada porque yo tengo que ser transparente, yo tengo que hacer mi trabajo, así que yo soy tu amigo, pero yo no te puedo ayudar porque tengo que ser transparente y no podemos ser juez y parte. El caso es que dieron todo, se hizo todo lo que había que hacer, fuimos a todas las entrevistas, eso duró casi varias semanas nosotros haciendo eso. Pues para resumir la historia, me mandan el correo y me dicen que yo no fui aceptado, que yo quedé en un cuarto lugar, pero solamente se necesitaban 3 partes. Entonces el amigo mío me llama como al día siguiente y me dice, hey, supe que ya enviaron la, me enviaron los correos. Dame buena noticia, me dice. Y yo le digo, mira, no te puedo dar buena noticia porque me acaban de mandar un correo donde dice que yo no fui, o sea, que yo fui el cuarto, Caí en el cuarto lugar. caí en el cuarto lugar. Ok. Caso es que él me dice, wow, no me digas una cosa así porque yo sé que tú eras uno de los mejores ahí, porque yo fui que te di el examen práctico. Me dice, pero siempre la gente vamos a suponer, con el favoritismo de quien quieren. Y yo le dije una sola, y yo le dije una sola, yo le pedí a Dios que sea la voluntad de Dios. Porque a veces, lo que ahorita estamos hablando, a veces uno también cuando dice que tiene que ser la voluntad de Dios, uno también tiene que saber de que no es la voluntad mía, es la voluntad de Dios. Aunque como usted me dijo, Dios quiere lo mejor para nosotros siempre. Bueno, pero para resumir, el tema es que yo me puse un poco triste y en casa, por ejemplo, mi esposa me dijo, no, mira, no lo veas así, no lo veas de esta forma. Pero sí, cuando yo apliqué con fe, creyendo de que iba a recibir la aplicación, que iba a recibir el trabajo. Pues lo que sucedió fue lo maravilloso. Lo maravilloso fue que de los 3 que habían ganado, uno de ellos dijo que no lo quería. Wow, y yo me puse a pensar, pero aquí hubo una intervención divina. ¿Por qué? ¿Cómo tú que vas a casi 15 días de entrenamiento, de aplicar, de coger examen, cuando te seleccionan, tú dices que no? Y Dios nos pone a prueba a nosotros de diferentes maneras. Hasta ver si es verdad que tú estás actuando con fe. Exactamente. La fe es probada de varias maneras. Así es probada. Y uno no se da por vencido hasta el último minuto. Uno recibe la respuesta, si es negativa, en ese momento y digo, bueno, quizá ese no es, quizá Dios tiene un trabajo mejor para mí y no quiere comprometerme con este. Claro, en el momento uno se siente mal. Claro, porque uno tiene una idea de que primero Dios, como yo puse mi fe en Dios, Dios tiene que responderme que sí. Amén, así es. Entonces, esa no es la manera de relacionarse con Dios y de practicar nuestra fe. Mira, yo quiero, antes de que el técnico, el director o la directora digan, quedan 5 minutos. Hemos hablado mucho, pero no hemos citado citas bíblicas muy importante, que apoyan nuestra afirmación. Tengo aquí varias, por ejemplo, una en Colosenses 2, 6 al 8.
dice así: por eso, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie, y aquí viene la parte de la razón, cuídense de que nadie los cautive con vana y engañosa filosofía. La razón, que siguiendo tradiciones humanas, que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Pues ahí quería señalar eso como ejemplo de fe y de razón, que a veces la gente que sigue otros criterios filosóficos, seculares, no entienden la fe de los cristianos y muchas veces pues hasta los confunden poniéndole otras ideas diferentes, como entonces Primera de Corintios capítulo 2 dice así: no os hablé ni os prediqué con palabras sabias y elocuentes. Otra vez la razón. Y los que predican tienen que saber que aunque sean muy buenos oradores, y eso es bueno, y que sean muy elocuentes, eso no es, en eso no es que radica el poder del evangelio, en la palabra de Dios. Entonces Pablo dijo: yo renuncié a eso, y él era un filósofo, que podía usar muchísimos argumentos. Dicen, pero yo dice, no le prediqué a ustedes con palabras elocuentes y sabias, sino con demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Entonces, usted se acuerda que mencionamos la palabra ¿quién se subordina a quién? Aquí Pablo se está poniendo un ejemplo de que la razón se subordina a la fe. A la fe. Tenemos aquí, entonces cuando nosotros argumentamos cualquier cosa que tiene que ver con la cosa de Dios, la manera en cómo Dios actúa, con historia bíblica que le damos tratamos de nosotros argumentar o tratar de entenderlo en términos contrarios, opuestos a lo que yo estoy diciendo ahora, en que la fe debe subordinarse a la razón. El caso de los tres jóvenes, el caso de Jonás, ¿verdad? El pez se lo tragó. Sí. Muchas veces nosotros reaccionamos a esos milagros con la razón, queriendo decir que la fe debe subordinarse a la razón. Y esa es una manera equivocada de leer la Biblia y de interpretarla. El ejemplo de Pedro también, ahí, aunque él estaba en entrenamiento de fe, él dio su pasito. Él fue el que se atrevió de los 12 a tirarse a caminar como Jesús. Sí, Pero sí, otra sí. vez, si la razón es la que domina, lo condenamos y le decimos muchísimas cosas al pobre Pedro. Sí, sí. Por eso se iba a caer, porque se iba a hundir en el agua. Pero parece que se asustó. Pero es que es lógico. Ajá, Yo me asustaría. pero hay que tener mucho cuidado con tratar de entender esos ejemplos poniendo a la fe debajo de la razón. Por eso, entonces yo no voy a aceptar eso así, porque no, la razón dice que no. Bueno, de hecho, ahorita cuando hablábamos el tema, por ejemplo, de los milagros, que los milagros no tienen una explicación y hay cosas que en realidad son cosas que en realidad no tienen como terminaban, ¿oíste? No tienen una explicación. Ya. Que pudiésemos decir, hay muchos milagros de los cuales yo he escuchado también personas tratando como de buscar
y buscarle un razonamiento. Ya. Y a veces lo buscan de una forma equivocada, porque hay formas, por ejemplo, los milagros para mí no tienen hay cosas que no tienen una explicación, simplemente. Ya. No, porque son Milagros. eso depende, eso viene, eso es de la dimensión de la fe. Exacto. Pero otra vez, la razón está subordinada a la fe. Así es. Entonces, porque el milagro, después de recibir la revelación de Dios a través del milagro, entonces yo razono. Porque la fe de mayor calidad, si queremos decirlo de una manera clara, es la fe razonada. Porque tenemos mucha gente con una fe irracional. Hay quienes les llaman a eso superfe. O sea, hay gente que tiene superfe, que creen de una manera, ¿verdad? Que se la atribuyen a Dios, pero son ellos que están inventando. Y a veces se parece a lo que Satanás le dijo a Jesús: si tú te tiras de aquí, ángeles van a sostenerte o te van a librar de caer ahí al precipicio. Un gacho. Entonces hay mucha gente que inventa con la super fe, una fe irracional, y piensan que Dios le pide hacer cosas que ellos garantizan que Dios lo va a proteger, lo va a bendecir, lo va a cambiar, que Dios se va a glorificar, aleluya. Entonces, cuando se caen y que se dan duro, comienza a decir, habla mal de Dios. Bueno, de hecho, ha ocurrido mucho en la historia. Le estoy diciendo precisamente. Todavía hoy en día hay mucha gente que practica la superfe. Y hacen sacrificios que Dios no le manda, con dinero, con Sí. propiedades, con viajes que hacen inapropiadamente, practicando una superfe, una fe irracional. Una fe irracional. Toda la fe, la fe de mayor calidad es la fe que se razona. Sí, de hecho, hay personas que, por ejemplo, han sacrificado muchas cosas irracionalmente. Irracionalmente. Otros, ya hace un tiempo, una persona hubo que creo que se tomó un veneno, algo así, con una fe que supuestamente basado en el versículo de que si bebieras algo mortífero no te haría daño. Hay personas que se han metido sin saber nada en el agua también, y con una super fe que no se van a ahogar porque entonces ahí no están razonando, la verdad que sí. Mira, Pablo maneja mucho el tema de la fe y la razón. Él dice en 1 Corintios 1:25, pues la locura de Dios, la irracionalidad de Dios, como si Dios tuviera irracionalidad. Él usa un lenguaje aquí humano, pero que la irracionalidad de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. ¿Te das cuenta? Qué fuerte. Entonces, aquí está eso. Yo sé que quizás estamos tomándonos... No, Pastor, con relación a que la razón va subordinada a la fe. El ejemplo de la hija de Jairo. Cuando le dijeron, no, olvídate que ella se murió, Jesús le dijo, tranquilo, solo cree. Solo cree. No importa Excelente. lo que esté no, y eso también pasó con Excelente ejemplo. con Lázaro también. Él duerme. Porque cuando Lázaro llega, ellos estaban pensando racionalmente, porque ya le dijo una Tayede, o sea, como que Yede, y él le dijo, yo soy la resurrección, o sea, Excelente ejemplo. son ejemplos también con la... Aquí tenemos, ¿verdad? Ejemplos de fe y de razón. Por ejemplo, un ejemplo de fe en el caso de Lázaro es que Jesús llega tranquilo, calmado, que sé yo cuántos días después, y las hermanas lo reciben y le dicen, prácticamente le dicen, Dime ahora que tú vienes. ¿a qué tú vienes ya? Si tú hubieras estado aquí no hubiera muerto, mi hermano. Así mismo. ¿Eh? Entonces le dice, no te he dicho que yo soy la resurrección y la vida. Fe. Sí, pero aún así ella le sigue diciendo, sí, no, nosotros sabemos que tú... Porque ya está en la dimensión de allá, solamente de la fe, allá, Exacto. y la razón. Entonces Jesús viene y llama a Lázaro y Lázaro sale.
Entonces, esos son los ejemplos. Hay mucho más. La razón nos ayuda a tener una fe más convencida, a tener una fe de mayor convicción. Y hay que tener eso muy claro, porque Pablo, por ejemplo, en Romanos 12, no quería terminar sin citar esa. Bueno, dice que vuestro culto sea racional. Así es. Está diciendo que el único culto válido de adoración lo da no la música. Yo sé que usted es músico y es muy exigente con su música. La verdadera adoración la da la racionalidad. Que vuestra adoración sea racional. Y de ahí podemos hablar de muchas otras cosas, pero tenemos muchos ejemplos de adoración irracional, que parecen otra cosa, pero no culto, parecen centros de otra cosa. Bueno, de hecho, nosotros vivimos muchas Y experiencias. experiencias. Y todavía existen Todavía esas existen. experiencias donde es otra cosa, no es un culto. De Así hecho, que, muchas manifestaciones también irracionales. así que eso quise dar esa notita al final otra vez para acentuar el punto de la fe y la razón. Amén. Yo creo que fue un tema bastante sustancioso, un tema que en realidad pudiese tener varios capítulos, pero el tiempo no da para nosotros tal vez desarrollar eh, tantas preguntas. Lo que sí quiero pedirle a todo nuestro público que sigan nuestro canal, que le den me gusta, que lo compartan, sean, vamos a decir, duplicadores de estas enseñanzas para que puedan llegar a más personas y puedan recibir estas enseñanzas. Y una manera quizás de continuar el tema es que ustedes envíen sus preguntas, porque en la medida en que ustedes preguntan, pueden forzar a los directores a tener otra presentación sobre el Una tema, continuación del tema. o que nos obliguen a tener que responder la pregunta en un podcast. Ustedes son los que mandan. Así que estamos aquí para servirles. Amén. Bueno, pues nos vemos y hasta la próxima. Esperemos que le haya gustado este video.